El laberinto de los recuerdos. En un pequeño pueblo llamado Valle de los Recuerdos, donde las montañas se alzaban como guardianes de antiguas historias, vivía una joven llamada Elena. Desde pequeña, Elena había sentido una fascinación especial por las historias que contaban los ancianos del pueblo. Cada tarde, se reunía en la plaza principal, donde los viejos se sentaban en bancos de madera, compartiendo relatos de tiempos pasados, de amores perdidos y aventuras épicas. El pueblo, conocido por sus coloridas casas de adobe y calles empedradas, tenía un aire de nostalgia. Sin embargo, había un lugar que siempre había intrigado a Elena, un laberinto de setos que se encontraba al borde del pueblo. Era un laberinto antiguo, lleno de misterio, y se decía que aquellos que se aventuraban en él podían encontrar no solo caminos ocultos, sino también recuerdos perdidos. Un día, impulsada por su curiosidad, Elena decidió explorar el laberinto. Se despidió de su madre, quien le advirtió que tuviera cuidado, y se dirigió hacia la entrada. Los setos eran altos y frondosos, y al entrar, sintió que el mundo exterior desaparecía. Cada paso que daba la sumergía en un silencio profundo, interrumpido solo por el canto de los pájaros y el susurro del viento entre las hojas. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que el laberinto estaba lleno de giros y recodos. Elena se detuvo en un claro donde había un banco de piedra cubierto de musgo. Se sentó y cerró los ojos, dejando que los sonidos del laberinto la envolvieran. En ese momento, sintió una extraña conexión con el lugar, como si los setos le estuvieran susurrando secretos olvidados. Decidida a continuar, se levantó y comenzó a explorar más a fondo. Después de un rato, llegó a un pasaje que parecía más estrecho que los demás. Al entrar, se encontró con un pequeño altar de piedra, en el que había una caja de madera tallada. La curiosidad la impulsó a abrirla, y dentro encontró un diario desgastado. Las páginas estaban amarillentas y llenas de garabatos, pero lo que más le llamó la atención fue el nombre en la portada, Isabel. Intrigada, comenzó a leer. Las palabras de Isabel hablaban de un amor perdido, de un joven llamado Mateo que había partido en busca de aventuras y nunca regresó. A medida que leía, Elena se sumergió en la historia de Isabel, sintiendo su tristeza y anhelo. Las palabras parecían cobrar vida, y por un momento, Elena se sintió como si estuviera viviendo en el pasado. Mientras leía, una imagen se formó en su mente, una joven de cabello largo y rizado, con ojos brillantes, esperando en el mismo laberinto donde ella estaba ahora. Elena sintió una conexión profunda con Isabel, como si sus destinos estuvieran entrelazados a través del tiempo. Decidió que debía encontrar más sobre la historia de Isabel y Mateo. Con el diario en mano, Elena se adentró más en el laberinto, sintiendo que cada giro la acercaba a la verdad. A medida que avanzaba, comenzó a notar que las plantas parecían cambiar de forma y color, como si respondieran a su presencia. Era como si el laberinto estuviera vivo, guiándola hacia algo importante. Finalmente, llegó a un claro donde el sol brillaba intensamente. En el centro, había un árbol enorme con ramas extendidas, cubierto de flores blancas. Elena sintió que había llegado a un punto crucial. Se sentó bajo el árbol y continuó leyendo el diario. Isabel hablaba de un día en que había decidido esperar a Mateo en el laberinto, prometiendo que volvería. Elena, conmovida, sintió que debía honrar esa promesa. Decidió que no podía dejar que la historia de Isabel terminara en el olvido. Con determinación, comenzó a escribir en su propio diario, relatando lo que había descubierto y prometiendo que haría todo lo posible por encontrar a Mateo. Mientras escribía, el viento sopló suavemente, y las flores del árbol comenzaron a caer como pétalos de lluvia. Elena sintió que el laberinto la estaba abrazando, como si reconociera su compromiso. Con cada palabra que escribía, sentía que los recuerdos de Isabel se revitalizaban, como si el pasado y el presente se unieran en un abrazo eterno. Después de un tiempo, Elena decidió que debía salir del laberinto y buscar respuestas. Regresó al pueblo, sintiéndose inspirada y llena de energía. Al llegar a casa, se sentó con su madre y le contó sobre su descubrimiento. Su madre, al escuchar el nombre de Isabel, se quedó pensativa. Isabel fue una mujer muy querida en este pueblo, dijo su madre. Se dice que nunca dejó de esperar a Mateo. Su historia ha sido contada de generación en generación.
Elena se sintió aún más motivada. Quería conocer más sobre Isabel y Mateo, así que empezó a investigar. Visitó la plaza del pueblo y habló con los ancianos, quienes le contaron más sobre la historia de la pareja. Descubrió que Mateo había partido en una expedición para encontrar un tesoro perdido y que, a pesar de las promesas, nunca regresó. Con cada relato, Elena sentía que el amor de Isabel por Mateo era más fuerte de lo que había imaginado. Decidió que debía encontrar alguna pista sobre el destino de Mateo. Recordó que en el diario había una mención sobre un mapa que Isabel había encontrado, un mapa que supuestamente conducía al lugar donde Mateo había ido. El siguiente día, decidió regresar al laberinto, con la esperanza de encontrar el mapa mencionado en el diario. Se adentró en el laberinto nuevamente, esta vez con un propósito claro. Después de horas de búsqueda, encontró un pequeño cofre escondido entre los setos. Al abrirlo, su corazón se aceleró al ver un viejo mapa enrollado. Con cuidado, desenrolló el mapa y vio que marcaba un camino hacia las montañas cercanas. La emoción la invadió. Sabía que debía seguir ese camino y descubrir la verdad sobre Mateo. Regresó a casa y preparó su mochila con provisiones, lista para la aventura que la esperaba. Al amanecer del día siguiente, Elena partió hacia las montañas. El camino era empinado y difícil, pero su determinación la mantenía en marcha. Mientras caminaba, recordaba las historias de Isabel y Mateo, y sentía que cada paso la acercaba más a la verdad. Después de varias horas de caminata, llegó a un claro en la montaña. Allí, encontró un antiguo campamento con restos de fogatas y utensilios olvidados. Elena sintió que había estado allí antes, como si el lugar le hablara. Se puso a investigar y, entre las piedras, encontró un medallón que llevaba grabado el nombre de Mateo. Su corazón latía con fuerza. Sabía que había encontrado una conexión tangible con el pasado. Sin embargo, también sentía que debía seguir buscando. En el mapa, había una marca que indicaba un lugar llamado la Cueva de los Susurros, un sitio misterioso que prometía revelar secretos. Con el medallón en su bolsillo, Elena continuó su camino hacia la cueva. La entrada era oscura y tenebrosa, pero ella se sintió atraída por la promesa de respuestas. Encendió una linterna y se adentró en la cueva, sintiendo que el aire se volvía más fresco a medida que avanzaba. Dentro, las paredes estaban cubiertas de extrañas inscripciones que parecían contar una historia. A medida que se acercaba, pudo distinguir figuras que representaban a Mateo e Isabel. Elena se detuvo, maravillada. Era como si la cueva hubiera sido un santuario para su amor. En el centro de la cueva había un pedestal con un libro antiguo. Con manos temblorosas, Elena lo abrió y comenzó a leer. Las páginas hablaban de la búsqueda de Mateo, de sus aventuras y de su deseo de regresar a Isabel. Pero también revelaban que había caído en una trampa y que había estado atrapado en una isla lejana. El corazón de Elena se hundió al leer sobre la tragedia de Mateo, pero también sintió una chispa de esperanza. Había una nota al final del libro que decía que, a pesar de todo, el amor siempre perdura y que las almas de aquellos que se aman nunca se separan del todo. Con el libro en sus manos, Elena sintió que había encontrado la respuesta que buscaba. Decidió regresar al pueblo y contar la historia de Isabel y Mateo, asegurándose de que su amor no se olvidara. Al salir de la cueva, el sol brillaba intensamente, y Elena sintió una renovada energía. Cuando regresó a Valle de los Recuerdos, se reunió con los ancianos en la plaza y les contó todo lo que había descubierto. La historia de Isabel y Mateo cobró vida una vez más, y todos se sintieron conmovidos por la profundidad de su amor. El pueblo decidió organizar una ceremonia en honor a Isabel y Mateo. Elena se encargó de preparar un altar en el laberinto, donde las flores florecerían en su memoria. La ceremonia reunió a toda la comunidad, y cada persona compartió sus propias historias de amor y pérdida. El laberinto se convirtió en un lugar sagrado, un sitio donde las personas podían venir a recordar a sus seres queridos y a compartir sus propios recuerdos. Elena se sintió satisfecha al ver cómo su esfuerzo había unido al pueblo y había revitalizado la historia de Isabel y Mateo. Con el tiempo, Elena se convirtió en la narradora del pueblo, compartiendo historias no solo de Isabel y Mateo, sino también de otros amores y recuerdos que habían dejado huella en Valle de los Recuerdos. El laberinto, que una vez fue un lugar de soledad,
se transformó en un espacio de conexión y comunidad. Los años pasaron, y Elena siguió cuidando del laberinto, asegurándose de que las flores siempre florecieran y que los recuerdos de Isabel y Mateo vivieran en el corazón de todos. Cada primavera, el pueblo celebraba una festividad en honor a la historia de amor que había perdurado a través del tiempo. A medida que Elena envejecía, se dio cuenta de que su propia historia se entrelazaba con la de Isabel y Mateo. Había aprendido que el amor trasciende el tiempo y el espacio, y que los recuerdos tienen el poder de unir a las personas, incluso más allá de la muerte. Un día, mientras caminaba por el laberinto, Elena se detuvo frente al altar que había creado en honor a Isabel y Mateo. Miró las flores que florecían con fuerza y sonrió, sintiendo una profunda gratitud por todo lo que había vivido. En ese momento, comprendió que su vida había sido un hermoso laberinto de recuerdos, lleno de amor, amistad y conexión. El legado de Isabel y Mateo continuó vivo en el corazón de cada persona en el pueblo, y el laberinto se convirtió en un símbolo de esperanza y amor eterno. Elena sabía que, aunque las personas pueden partir, sus historias y recuerdos siempre permanecen, susurrando en el viento y floreciendo en los corazones de aquellos que los amaron. Así, el laberinto de los recuerdos siguió siendo un lugar sagrado, donde las historias se entrelazaban y el amor nunca se olvidaba.